Muy buenas noches. Vamos a iniciar un estudio en esta noche relacionado con el vino. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras con respecto al vino? Bueno, vamos a usar nuestro software Sword X en MacBook. Esta aplicación es de paga. No recuerdo si pagué 10 o 20 dólares por ella, pero es muy buena. A modo de información, es muy bueno a veces hacer filtros para ver qué nos dice la Biblia con respecto a X temas. Acá vamos a hacer una super búsqueda, ¿ya? Y vamos a poner el código que nos da en este caso. Vamos a poner la Reina Valera con el código Strong. Y en este caso, como podemos ver, nos arroja que el código Strong para la palabra vino es H3196. H3196. Vamos a proceder entonces a buscar la palabra vino, hacer un filtro para ver qué nos dice la escritura al respecto. Ponemos solamente las Biblias y comenzará a buscar la palabra vino. Es muy importante muchas veces ocupar esta fórmula, ya que los hombres en la antigüedad, antes de crear el computador, no tenían este tipo de herramientas. Y acá nuestro software nos arroja que hay 129 palabras solamente en el hebreo, ¿ya? Estamos hablando solamente del Antiguo Testamento. Después vamos a buscar qué nos dice la Escritura con respecto al Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Y la primera palabra que aparece es en Génesis 9:21. Génesis 9, capítulo 21. Vamos a comenzar en el 20, que dice así. Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Podemos ver ya desde aproximadamente 5.000 años atrás de nuestra era que Noé plantó una viña para tomar, ¿cierto?, del mosto o del vino de ella. Y bebió del vino, dice, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Wow, aquí muchas personas pueden decir, pero ¿cómo Noé, cierto, se pudo embriagar? ¿Qué podemos decir al respecto? Hay muchos prejuicios con respecto al uso de este vino. Hay mucho prejuicio con respecto, ¿cierto?, a si debemos beber o no debemos beber. Más nosotros como cristianos tenemos que guiarnos por lo que nos dice la palabra de Dios. Inclusive se han hecho Biblias de estudio, he tenido en mis manos, para votar, ¿cierto? Y echar por tierra toda esta cosmovisión con respecto a lo que dice la Escritura con respecto al vino. Acá vamos a analizar los pasajes más importantes y vamos a hacer nuestra cosmovisión a partir de aquello. Dice la Escritura que Noé labró la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba desnudo en medio de su tienda. Bueno, acá podemos ver uno de los primeros personajes, el décimo desde Adán. Noé fue décimo desde Adán y ya podemos ver que eh, él plantó una viña. ¿Ya? Vamos a tener ese dato en la retina. Prosigamos en Génesis 14:18. Bueno, no es más adelante, no, lo vamos a volver a tocar. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Alto, y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham, del Dios Alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Bueno, esta versión no es la Reina Valera 1960. Esta es una versión Reina Valera, no sé qué año es, más si se dan cuenta, aquí dice y bendíjole, ¿ya? Por lo tanto es y le bendijo.
Bueno, podemos ver también que Melquisedec saca vino y bendice a Abraham. Sacó pan y vino. Prosigamos más adelante. Génesis 19:32. Bueno, acá podemos ver una escena eh, horrorífica, espantosa, ¿cierto? Donde las hijas de Lot le dan de beber vino a su padre para tener descendencia de él, ¿ya? Es una escena sin duda muy trágica, ¿ya? Muy trágica, pero hay que entender el contexto histórico, por qué llegaron a tomar ese tipo de resolución. Seguramente pensaron que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y no había más hombres en la tierra y ellas en esa condición seguramente quisieron seguir la descendencia. Veamos, aquí sigue la misma historia, Génesis 19, Génesis 27-25. Vamos a ver el contexto de qué nos está hablando la escritura en este pasaje. Isaac bendice a Jacob. 25 dice, y dijo, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que te bendiga mi alma. Y él se las acercó y comió, trájole o le trajo también vino y bebió. Bueno, podemos ver, cierto, que también Jacob trae vino a su padre Isaac y podemos ver que también este segundo patriarca, cierto, también acostumbraba a beber vino, ¿ya? Acostumbraba a beber vino. Bueno, en el pasaje anterior podemos ver que Noé llegó a embriagarse, ¿ya? Quedó tendido en el suelo. Hay una Biblia de estudio que echa por tierra toda esta conmovisión en cuanto al vino, ¿ya? Y le da una connotación negativa. Y dice que no es el vino de esos años, en los tiempos que estuvo Jesús aquí en la tierra, no era el mismo vino que tenemos en la actualidad, que era un jugo de uva inclusive, ¿ya? Pero acá podemos ver ya 5.000 años atrás de nuestra era, del año 2018, que Noé efectivamente se embriagó, ¿ya? La escritura no miente al respecto. Por lo tanto, el vino de hace 5.000 años atrás es el mismo vino actual, ¿ya? Un jugo fermentado, el cual embriaga. Podemos ver, ¿cierto? Isaac también eh, era muy acérrimo, ¿cierto? A beber vino. Veamos otro pasaje de la escritura, Génesis 49:11. Veamos, Jacob bendice a sus hijos, ¿ya? Cuando los llama a cada uno y le da su bendición, atando a la vid su pollino y a la capa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Bueno, acá no está muy claro, ¿ya? Acá seguramente está refiriéndose a una metáfora, una alegoría. Vamos a proseguir con nuestro filtro. 49, ya es lo mismo. Éxodo 29:40. Éxodo 29:40. Y acá veamos el contexto, consagración de los sacerdotes. Ya, estas son leyes que le dio Dios a Moisés. Vamos a ver, ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, una décima parte
de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite molido, y la libación será la cuarta parte de un hin de vino con cada cordero. Bueno, acá también, ¿cierto? En las ofrendas que tenía que ofrecer, o sea, los elementos que tenía que ofrecer un sacerdote para la expiación, los cuales eran traídos por cada israelita. También podemos ver corderos, tórtolas, aceite, tenían que traer vino, también nos dice acá en este contexto, ¿ya? Y acá va a seguir hablando la escritura del mismo tema del vino, ¿ya? En cuanto al rito ceremonial que tenían los sacerdotes para llevar a cabo eh, la expiación como rito simbólico, ¿cierto?, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Tú y tus hijos conmigo no beberéis vino ni sidra, cuando hubiereis de entrar en el tabernáculo del testimonio, por, porque o para que no muráis. Bueno, esta es otra traducción, como dijimos, no es la Reina Valera 1960. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Bueno, acá dice, y Jehová le habló a Aarón diciendo, que tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, ¿ya? Esto seguramente fue un mandato para los sacerdotes del templo, ¿ya? Sigamos. Bueno, acá prácticamente habla de lo mismo, ¿ya? Ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo y su libación de vino la cuarta parte de un hin. Acá habla en Números 6:3, se abstendrá de vino y de sidra y de vinagre. Acá está hablando del voto del nazareno, ¿cierto? Voto de nazareo. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, cuando se apartare, haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Este era un voto típico que hacían para consagrar a personas a Dios. Y esas personas no podían beber vino ni sidra, debían ser consagradas para Dios. Bueno, más adelante vamos viendo otros pasajes, ¿cierto? Donde la escritura nos da más luz al respecto. Ya esto otra vez puede traer confusión, pero la misma escritura se interpreta de tapa a tapa. Aquí sigue hablando de vino para la libación. Veamos, ¿cierto?, qué significa aquí libación. Es una ofrenda en el fondo, ¿ya? Libación es ofrenda. Sigue acá en Números, vino para la libación. Era un vino que era ofrecido, ¿cierto?, a Dios. Acá dice, ofrecerás un tercio de hin en olor suave a Jehová. Era un vino ofrecido a Jehová. Números, sigue hablando de lo mismo. Deuteronomio también. Deuteronomio 28:39. Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivas en todo tu camino, en todo tu término, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceite se caerá. Bueno, hay que ver en qué contexto está hablando Moisés. Bueno, está hablando de las maldiciones por la desobediencia. Primeramente le da las bendiciones por la obediencia y aquí le está dando, ¿cierto?, todas las maldiciones que el pueblo tendrá si no siguen los estatutos y los preceptos y las leyes de Dios. Plantarás viñas y labrarás. En caso de desobedecer, esta era la condición. Mas no beberás vino ni cogerás uvas, porque el gusano las comerá. O sea, es una maldición. Claramente estamos viendo acá. Pueden plantar lo que sea, ¿cierto? Y no iba a venir la bendición de Dios.
Su mano no iba a estar con ellos por causa de la desobediencia. Josué. Ellos usaron también de astucia y fueron y fingiéronse o se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino. Bueno, aquí no nos dice mucho ya. Cuero de vino, Josué 13:4. Ahora pues, mira que ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. El nacimiento de Sansón, ¿ve? Acá Sansón fue consagrado para Dios. Josué, primera de Samuel 1:14. ¿Hasta cuándo estarás borracha? Bueno, acá vemos, ¿cierto? Cuando nace Samuel, el esposo de esta mujer pensó que estaba borracha, ¿ya? Mas Ana hablaba en su corazón, estaba orando, ¿cierto? Y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y túvola Eli por borracha. O sea, pensaba que estaba borracha. Más estos pasajes no nos interesan mucho, ¿ya? Primera de Samuel, David al servicio de Saúl. Primera de Samuel 16:20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por mano de David su hijo. ¿Ven? Era una costumbre, ¿cierto? Llevar ofrendas o como regalo eh, un buen vino, ¿ya? Un buen vino. Segunda Samuel 13:28. Y había Absalón dado orden a sus criados diciendo: Ahora bien, mirad, cuando el corazón de Amnón estará alegre del vino y diciéndoos, no, tampoco nos interesa ese pasaje. Cuero de vino y el vino para que beban. Bueno, vemos, cierto, un pueblo hebreo que era muy bueno para beber, muchos de estos hombres, ¿ya? Primera de Crónicas. Y también los que les eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón, Neftalí, trajeron pan en asnos y camellos y mulos y bueyes, y provisión de harina, masas de higos y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas, en abundancia, porque en Israel había alegría. ¿Ven? Sigue incluido, ¿cierto? El vino, ¿ya? En todos estos pasajes. Ahora pues enviaré mi señor a sus siervos el trigo y cebada, y aceite y vino que ha hecho. ¿Se dan cuenta? Y sigue vino y aceite, ¿ya? Nehemías, vamos a ver, Nehemías enviado a Judá. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado
antes triste en su presencia. Bueno, esta versión no me gusta mucho, ¿ya? Pero para obtener la otra versión tendría que pagar, ¿ya? Aquí seguimos en Nehemías, nos habla por el pan y por el vino. Nehemías. Y cargaban asnos con vino. Nehemías. Esther. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real conforme a la facultad del rey. ¿Ven? Seguimos viendo el vino, ¿cierto? Era, era un producto, ¿cierto? Que estaba siempre en la mesa de todas estas personas. Esther, Job, Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vemos como también, ¿cierto? Los hijos de Job también tenían vino en su mesa, ¿ya? Bebiendo vino en casa. Salmos. ¿No? Estos pasajes, este pasaje me interesa, ¿ya? Salmos 104:15. Y el vino dice que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace lucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Acá, cierto, ya nos está diciendo David en este salmo que el vino alegra el corazón del hombre. ¿Ya? Muchas veces tenemos que usar, cierto, el vino en un contexto de que pueda ser eh, llevado a cabo bajo los parámetros o estándares bíblicos. Vamos a ver otro pasaje que habla Proverbios, Proverbios 23 creo, donde la Biblia prohíbe curarse. Más, sin duda que Dios ha hecho el vino, ¿ya? Dios hizo la vid, el fruto de la vid, para que podamos también gozarnos en este sentido. Y el vino que alegra, ¿ya? Que hay un gozo en el corazón que produce el vino, en el corazón del hombre. Aquí ya podemos ver un motivo primario, ¿cierto? Por el cual Dios crea el vino. Proverbios. Veamos qué pasaje nos puede interesar, ¿ya? Bueno, acá nos da una connotación negativa con respecto a la embriaguez. Dice, el vino es escarnecedor. Y escarnecedor es una persona que se burla o que se mofa, ¿ya? La cerveza es alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio, ¿ya? Esto ya cuando empieza, ¿cierto?, a emborracharse la persona, empieza a hacer cosas que no corresponden, ¿ya? Y cualquiera que por ello errare, no será sabio, dice la Escritura. Bueno, acá ya podemos ver, ¿cierto?, a grandes rasgos, que Dios sin duda que hizo el vino, y nosotros debemos usar la misma Escritura y la misma revelación que Dios nos da para poder llevarlo a un contexto y poder tener una cosmovisión adecuada, ¿ya? En cuanto al beber vino. Sigamos viendo qué dice Proverbios. No estés con bebedores de vino, ni con comedores de carne. Bueno, acá nos está hablando seguramente de personas
que ya están viciadas o enviciadas, ¿cierto? Debido a, se han vuelto personas alcohólicas, seguramente. Con ese tipo de personas la Biblia nos manda a juntarnos, ¿ya? Ya fueron dominados por el alcohol. 23:30, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso, entrase suavemente. Bueno, aquí ya no está hablando, ¿cierto?, de un contexto ya cuando empezamos a tomar una, dos, tres, cuatro copas y sin duda ya empieza el ser humano a marearse, ¿ya? Empieza, dice, no mires el vino cuando rojea, ya empieza a contemplar y cuando resplandece su color en el vaso y entra suavemente. Bueno, sin duda que esta ya es una etapa previa a la embriaguez. La Biblia, ¿cierto?, no nos manda a embriagarnos y a quedar tumbados en el suelo como lo hizo Noé, ¿ya? Sin duda que la Escritura no nos manda eso, pero sí nos manda a compartir. Proverbios 31:6. Dad la cerveza al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. ¿Ya? Muchas veces las personas para subir cierto su ánimo también beben y esto es muy común. Las personas alcohólicas o que están pasando problemas, desilusiones del corazón, problemas de amor, ¿cierto? Caen en beber mucho vino para salir de sus problemas. Aquí Proverbio nos habla de eso. Eclesiastés 9:7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Ven? Aquí ya nos da otro contexto. El libro de Eclesiastés, el rey Salomón. En, en el libro anterior, Salomón nos estaba hablando de un contexto de que no debemos mirar el vaso cuando sonrojea, ¿ya? Pero acá te nos está dando otro contexto, Salomón. Nos dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Aquí sin, sin duda nos está hablando de una persona que tiene el perdón y la salvación de Dios, ¿ya? Porque tus obras ya son agradables a Dios, porque sabemos que todos están distribuidos de la gloria de Dios, más su pueblo, sus elegidos, los que han sido transformados por Él, ¿cierto? Sin duda ya en su cabeza reposa la bendición de Dios. Más que dice de los impíos, la ira de Dios está sobre el impío todos los días de su vida. Y en este pasaje podemos ver todo lo contrario, porque tus obras ya son agradables a Dios. Veamos que, bueno, Cantar de los Cantares, también, ¿cierto? Hay mucha mención al vino, porque mejores son tus amores que el vino. Más acá está haciendo, sin duda, una alegoría, ¿cierto? Me llevó, ya se lee, me llevó a la cámara del vino y su bandera sobre mí fue amor. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores. Bueno, sin duda aquí sigue hablando en figura literaria. Cantar de los Cantares. Profeta mayor Isaías.
Aquí, cierto, viene un ay. Y aquí Dios ya está llamando la atención. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Bueno, sin duda que cualquier cristiano puede tomarse solamente de estos pasajes, ¿cierto? Para condenar eh, el beber vino. Pero nosotros debemos estudiar, ¿cierto? La escritura etapa a etapa. No podemos sacar textos fuera de contexto. Debemos ver qué nos dice la Biblia a través desde Génesis hasta Apocalipsis para hacernos una visión adecuada, ¿ya? Y una como visión muy amplia de qué nos dice Dios a través de todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras. Acá sin duda que está hablando de condenación. Ni se, ni se regocijarán, no pisará vino en los lugares el pisador. La canción ha hecho cesar. No beberán vino con cantar, la bebida será amarga a los que la bebieren. Sin duda aquí está hablando en contexto de juicio, ¿ya? En el profeta Isaías, aturdidos de vino, mas también estos erraron con el vino. Acá sin duda este tipo de personas, ¿cierto? Dice que erraron con el vino y con la sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados del vino. Se aturdieron, dice, con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Aquí estos hombres ya, sin duda, se fueron al otro extremo, ya. Todos los extremos son malos. Sigue hablando, ¿cierto, Isaías, de condenación, ¿ya? El pueblo erró, los sacerdotes se embriagaron, se dieron a la buena vida y sin duda que erraron, ¿ya? Venid, dicen, aquí está hablando Isaías sobre lo que dice el pueblo. Venid, dicen ellos, tomaré vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. ¿Ya? Aquí sin duda se estaban entonteciendo ya debido al mucho beber. Jeremías, bueno, Jeremías también eh, trae palabras condenatorias al pueblo, ¿ya? Jeremías, Ezequiel, el profeta mayor Ezequiel, y ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando hubieren de entrar en el atrio interior. Bueno, aquí está parafraseando el mismo mandato que le da Dios en la Torá, ¿ya? En Levítico, Deuteronomio, en Éxodo también. Daniel, y le señalaron al rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años para que al fin que ellos estuviesen delante del rey. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey ni en el vino de su beber. Bueno, aquí también podemos ver que muchas personas pueden sacar de contexto ya este pasaje de Daniel. Sin duda que Daniel fue un gran siervo de Dios y lo vamos a ver después en Ezequiel 14:14 que habla de los 3 hombres justos, ¿ya? Y ahí vamos a irnos al tiro mejor, a Ezequiel. A ver, no quiero perder esta Ezequiel. Vamos a salir al tiro de la duda. Ezequiel 14,
14. Jerusalén no será librada. Vamos a leer el contexto de qué nos está diciendo Dios acá. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre, y talare en ella hombres y bestias. Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job. ¿Ya? Aquí Dios nos está hablando, ¿cierto?, de si hay gran rebelión sobre la tierra de Israel y estuvieran en medio de esta tierra estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, dice Dios, dice el Señor Jehová. Solamente ellos eh, serán salvos por su propia justicia. O sea, la Biblia, ¿qué nos está diciendo acá? Que Noé era un hombre justo, era un varón temeroso de Dios. Pero si nosotros nos vamos a ver el pasaje que vimos anteriormente, vimos cómo Noé también se embriagó, cómo plantó una viña, ¿ya? Y bebió de ella y quedó tendido en el suelo. O sea, realmente Dios, ¿cierto? Acá nos está diciendo que Noé sigue siendo un varón justo a pesar de haber bebido, ¿ya? En el libro de Daniel también acabamos de ver recién. Daniel propuso en su corazón no agasajarse del vino, ni comer de la comida del rey. Y Job sabemos cómo fue Job, ¿cierto? Pero acá no está hablando de que estos tres hombres se salvarán de aquel juicio, dice, que Dios va a derramar. Y si Dios derramase ese juicio sobre la nación de Israel, está hablando de esa salvación, no de la salvación sin Cristo, de que estos hombres se pueden salvar, ¿cierto? Sin serle imputada la obra y la expiación de Cristo en la cruz. Eso es imposible. Si bien es cierto, estos hombres son varones justos y temerosos delante de Dios, más sabemos que a la luz de Cristo, o si lo comparamos con Cristo, están a años luz de Cristo, ¿ya? Cristo es el único varón perfecto, santo, ¿ya? Que vivió una vida 100% a la voluntad de Dios y se sujetó a la ley de Dios. Acá estos tres hombres, si bien es cierto, fueron hombres justos, pero fueron hombres que traían el pecado original en su ser, en su genética. Bueno, acá salimos, ¿cierto?, de la duda de ese pasaje, ¿ya? Y como estamos hablando de Daniel, que propuso muchas personas pueden sacar de contextos estos textos y llevarlos al extremo, ¿ya? Por eso explicamos este, este pasaje de Ezequiel 14:14, que es muy importante esto, ¿ya? Porque Dios está hablando de que por su propia justicia estos tres hombres serán salvos. Y que Dios tenía en alta estima a estos tres hombres. Y a uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo si Noé fue un hombre que se embriagó, quedó tendido en el suelo, ¿cierto? Pero aún así Dios era un elegido de Dios, ¿ya? No podemos desatender estas cosas. Acá los profetas menores siguen hablando de juicio, ¿ya? Siguen hablando de juicio. Amós 2:12 dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profetizáis. ¿Ya? Acá estos nazareos habían hecho votos para no beber, mas estos hombres hacían que bebieran vino, ¿ya? Contraviniendo la consagración que ellos habían hecho delante de Dios. Aquí los profetas menores siguen hablando de lo mismo de juicio.
¿ya? Y aquí termina el filtro del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos a poner la palabra vino en el buscador y nos va a buscar en toda la escritura la palabra vino y vamos a ver el código Strong para el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos la H, ¿ya? Del hebreo. Veremos que en el Nuevo Testamento se le antepone la letra G. Acá está. Vamos a buscar en el Nuevo Testamento vino. Porque vino, bueno, aquí está hablando de un verbo, del verbo venir, pero vamos a ver el contexto donde habla del vino. Y vino la región. Que vino, hasta que vino. No, no es esa la palabra. Vino Judas. ¿Dónde hay una palabra? Ya acá hay una. Apocalipsis 19:15. Acá está hablando del vino de la vid. Lagar vino. Entonces esta es la palabra oinos en griego, ¿ya? G3631, código Strong. Pondremos en el buscador, borramos esta palabra y buscamos. ...101 coincidencias. Bueno, vamos a proseguir en el Nuevo Testamento ahora. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto al vino? Y echan vino nuevo en cueros viejos. Bueno, acá no está hablando de los odres, ¿ya? Que no hay que echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompen. Si no le dieron de beber vino, no, no nos dice mucho ese pasaje. Lucas 1:15, el nacimiento de Juan el Bautista, ¿ya? Porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y aún desde el seno de su madre. Acá podemos ver, ¿cierto? Juan el Bautista, que era un hombre consagrado a Dios, y dice la Escritura que no beberá vino, ¿ya? Pero muchos también se pueden tomar de este pasaje. No, si mira, acá hay un hombre que Dios le prohibió tal vez tomar vino, pero volvemos a lo mismo, volvamos a Ezequiel 14:14. Nos dice que como estos tres hombres no hay como ellos en la tierra, dice Dios. Noé, Job y Daniel. Y nosotros vimos ya la historia de Noé, ¿cierto? Que él también bebió vino y cometió, como dice el proverbio, se emborrachó, ¿ya? Se emborrachó Noé. Sigamos viendo qué dice la escritura. De odres viejos, odres nuevos. Juan el Bautista. Acá vamos a ver ya las bodas de Caná. De Caná. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino no tienen. Bueno, esta versión está un poco cambiada ya. Y le dijo Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Bueno, acá vemos, ¿cierto?, cómo
Jesús hace un milagro, está en una boda, en un contexto de celebración, de regocijo, como dijimos anteriormente, en el Salmo 104, si más bien no recuerdo, que Dios hizo el vino para alegrar el corazón del hombre. Entonces, se dan cuenta si nosotros aplicamos estos contextos donde realmente corresponde, sí nos tiene mucho que decir las Sagradas Escrituras con respecto a lo mismo. Y acá sin duda que Jesús transformó 5 odres de agua y su milagro los transformó en vino, ¿ya? Y dicen los expertos que era mucho vino, aproximadamente estamos hablando de más de 500 litros de vino, si uno saca la cuenta de cuánta capacidad tenía cada uno de estos odres, ¿ya? Sin duda que fue mucho vino. Veamos qué sigue diciendo la escritura. Bueno, acá sigue hablando de lo mismo, ¿ya? Y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces pone el que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. O sea, Dios les hizo el milagro, les transformó un vino, pero maravilloso, ¿ya? Maravilloso. Romanos. ¿Qué dice acá en Romanos? Acá nos está hablando, no hagamos tropezar a otros, ¿ya? Ese es el contexto. También este pasaje es muy importante, dice, bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. Bueno, este es un pasaje sin duda importantísimo, porque la escritura nos manda a guardar el corazón de las personas nuevas o los que son más débiles en la fe, ¿ya? Si una persona viene saliendo de un contexto de Dios lo saca del alcohol y sin duda nosotros ponemos piedra de tropiezo delante de esta persona, se nos va a contar por pecado. Entonces debemos ser muy cuidadosos de no poner piedra de tropiezo en estas personas. Más adelante veremos la Santa Cena, ¿ya? Una de las dos instituciones que nos dejó el Señor, o mejor dicho, uno de los dos sacramentos, ¿ya? Romanos. Acá también hay otro pasaje importante, ¿ya? Andad en el amor, dice la Escritura, en Efesios. Por lo tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Acá sin duda nos está mandando a no embriagarnos, a no curarnos, ¿ya? A no intoxicarnos con vino. Pero regresamos nuevamente al Salmo 104, que Dios hizo el vino para alegrar al corazón del hombre. En ese contexto nos abre la escritura. Acá está hablando de embriaguez y sin duda que la embriaguez eh, no nos corresponde, ¿cierto? No corresponde que nos embriaguemos, sí que nos deleitemos tal vez con nuestros amigos. El cristiano debe ser muy cuidadoso también en ese sentido. Podemos beber, dice la escritura, pero debemos también cuidar, debemos vigilar, cuidar el corazón del hermano más débil, ¿ya? Aquí en 1 Timoteo 3:8 habla de los requisitos para los diáconos, ¿ya? Requisitos para los obispos y posteriormente para los diáconos. Dice, para el obispo no amador del vino, ¿ya? Aquí no está diciendo que tal vez no pueda tomar, porque sin duda, como vamos a ver en la Santa Cena, esto tal vez puede sonar chocante para muchos, la Santa Cena se hacía con vino, no se hacía con jugo de uva como lo hacen muchas personas, ¿ya?
Acá, no amador del vino. Bueno, la escritura nos dice no amador del vino para los pastores, un requisito. ¿Ya? Requisito para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no dados al mucho vino, dice la Reina Valera, ¿ya? No amadores de ganancias deshonestas, de torpe ganancia, dice acá. No dados al mucho vino. ¿Se dan cuenta? O sea, al mucho vino. El mucho vino es embriaguez, pero sí, sin duda pueden tomar vino y beber moderadamente. Como Pablo también le dice a Timoteo, por causa de tu estómago, bebe un poco de vino. ¿Ya? Aquí viene este pasaje, ¿se dan cuenta? 1 Timoteo 5:23. No impongas manos con ligereza a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. No bebas de aquí en adelante agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y, y de tus continuas enfermedades, le dice Pablo a Timoteo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa que estaba comentando. Acá, bueno, no soy un experto que digamos en las propiedades del vino, pero muchas personas dicen que tiene propiedades antioxidantes y puede también curar enfermedades del estómago, ¿ya? Sin duda. O cuando uno come carnes, especialmente, no es malo beber una copita de vino, ¿ya? Acá habla de las mujeres. Enseña la sana doctrina en Tito, empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas al mucho vino. ¿Ven? Aquí está hablando, ¿cierto?, de las viejas. Bueno, acá habla viejas, ¿cierto? Ancianas, ¿ya? De las mujeres maduras en la fe. Dice, no dadas al mucho vino, ¿ya? Maestras de honestidad. O sea, también está diciendo lo mismo que le dice Pablo a los requisitos para los diáconos. No dadas al mucho vino, ¿ya? La escritura nos dice tajantemente, no beban vino, ¿ya? Eso es muy importante señalarlo, porque acá dice, no dadas al mucho vino, ¿ya? Hay que tener muy claras las palabras y no hay que extremar los textos, no hay que llevarlos al límite. Hay que ser muy cuidadosos en examinar cada uno de ellos. Apocalipsis 6:6 dice, y oí una voz en medio de los cuatro animales que decía, 2 libras de trigo y un denario y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Acá podemos ver, ¿cierto? En este pasaje, y ya se empiezan a abrir los sellos, ¿ya? Los sellos y empiezan a haber calamidades sobre la tierra. Entonces Dios acá dice que no hagan daño al vino, o sea, en este caso a la vid, ni al aceite, ¿ya? Ni al aceite. Acá habla de, este también beberá del vino de la ira de Dios. Sin duda que acá está hablando en otro contexto, la escritura, está hablando de la ira de Dios, ¿ya? De los juicios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Acá ya estamos terminando, el vino de su fornicación. Apocalipsis 18:13.
Veamos el contexto. La caída de Babilonia. ¿Ya? Bueno, acá también nos habla de muchos elementos, ungüentos, inciensos, de vino, de aceite, flor de harina, de trigo, bestias y ovejas, caballos, carros. Sin duda, cuando sea la caída de Babilonia, ¿cierto? Eh, va a haber mucha ofuscación ya. La gente realmente va a desear la muerte acá, a causa de todas las tragedias, las catástrofes. Y finalmente en Apocalipsis 19:15 también nos habla y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. ¿Ya? Vamos a ver si encuentro el último pasaje que puedo ver que no lo mostró acá en este filtro, cuando la escritura habla de que nosotros beberemos el vino, ¿cierto? Eh, Cuando sea la venida de Cristo, ¿ya? No recuerdo ya dónde está. No recuerdo en este momento, pero dice que beberemos un buen vino cuando Él venga y Él va a poner la mesa, nosotros nos sentaremos con Él, estaremos en las bodas del Cordero y beberemos, ¿cierto? Eh, y comeremos y cenaremos con Cristo, ¿ya? Vamos a ver Primera de Corintios, finalmente. Primera de Corintios, capítulo 11. Capítulo 11. La cena del Señor. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo y finalmente vamos a terminar con este pasaje. Vamos a ver, vamos a cambiar la versión a la Reina Valera 1960, ¿ya? La cena del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Acá Pablo ya está haciendo, nos está diciendo que él no los alaba, ¿ya? O sea, había algo mal que estaba dentro de la iglesia. Pablo dice, y aquí nos da el motivo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, esta iglesia, ¿cierto?, en Corinto, se estaban congregando no para lo mejor, sino para lo peor. Y aquí nos dice Pablo el contexto de aquello. Porque en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Ya? En primer lugar dice, o sea, ya habían divisiones, ¿ya? Como número uno. Por eso dice, no os alabo. Divisiones, uno. Porque es preciso, también dice Pablo, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Mire, qué importante lo que dice Pablo. A veces es necesario, ¿cierto?, que haya este tipo de divisiones, este tipo de peleas, ¿cierto?, para que se manifiesten realmente quiénes son eh, las personas que son aprobadas por Dios, ¿ya? Porque acordémonos que dentro de una congregación hay ovejas y también hay cabritos, hay trigo y hay cizaña dentro de la iglesia de Cristo. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice Pablo. Cuando pues os reunís, o sea, cuando esta iglesia de Corinto, ¿cierto?, se reúne, ¿ya? Esto no es comer la cena del Señor, o sea, Pablo le está diciendo que de esa forma no se hace, ¿ya? Eso no es la cena del Señor lo que están haciendo ustedes, oh Corintos. Porque al comer, dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena,
y uno tiene hambre y, ojo acá, y otro se embriaga. O sea, aquí Pablo ya nos está dando el contexto general, ¿cierto?, de los problemas que habían dentro de la congregación. Y acá nos dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Y aquí Pablo los reprende y les dice, pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, realmente estas personas, ¿cierto?, eh, no estaban siendo prudentes. Proverbios dice, pon cuchillo a tu boca, ¿cierto? Cuando asistas a un evento de esta envergadura, pon cuchillo en tu boca y no seas imprudente. No tenéis casas en que comáis y bebáis, les dice Pablo, o menosprezáis la iglesia de Dios. Aquí ya estaban, este es el pecado que ellos estaban haciendo. Estaban menospreciando la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Aquí un comentario de William Hendrickson al respecto dice que habían dos clases sociales muy marcadas, estaban los ricos y los pobres. Seguramente los ricos se adelantaban, ¿cierto? Empezaban a comer porque ellos eran los que ofrendaban más, daban más a la iglesia y se creían con más derechos. Entonces aquí dice, avergonzáis a los que no tienen nada, sin duda, tal vez esos hermanos que no aportaron, ¿cierto? Se avergonzaban. ¿Qué os diré? Dice Pablo, os alabaré. En esto no los alabo para nada, dice Pablo. No, no los alabo en nada. Y acá, como estamos hablando del tema del vino, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, dice. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, la cena del Señor, estamos viendo claramente, ¿cierto? Este pasaje habla de la cena del Señor. Y después Pablo habla del contexto y cita las palabras de los evangelios, ¿ya? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. O sea, acá Pablo, ¿cierto?, está hablando de que estos hermanos estaban haciendo la Santa Cena, ¿ya? Y aquí hay un dato muy importante. Aquí estos hermanos se estaban embriagando. O sea, ¿qué nos quiere decir realmente esto? Que la Santa Cena, si nos vamos a los tiempos bíblicos, hace 2000 años atrás, no se hacía con jugo de uva, ¿ya? Porque sin duda el jugo no embriaga y muchas personas han tratado de distorsionar este tema del vino y han dicho no, han hecho una Biblia de estudio inclusive que vota por tierra y dice que en esos años la vid, ¿cierto? No era el mismo vid que tenemos en la actualidad y esto tira por tierra toda esa formulación, toda esa estudio que han hecho muchos de estos hombres, ¿ya? Porque sin duda que la vid que tenía Noé hace 5000 años atrás era una vid que embriagaba, era vino fermentado, era jugo de uva fermentado, ¿ya? Y sin duda, Noé quedó tendido en el suelo, quedó embriagado, ¿ya? Y acá estos hermanos estaban celebrando la Santa Cena en los tiempos de Jesús, o en los tiempos de Pablo, perdón, ¿ya? Jesús ya estaba muerto acá, y estos hermanos se estaban embriagando. Y si nosotros vemos el contexto general, ¿ya?, de este pasaje, vemos que en ningún momento Pablo los reprende por estar haciendo la Santa Cena con vino, ¿ya? Entonces es muy importante llegar a este tema, ¿ya? Y con este tema vamos a terminar, vamos a terminar. Acá la Escritura dice que no reprende Pablo, ¿cierto? El hecho de que lo estén haciendo con vino, sino que Pablo está reprendiendo que cada uno se adelanta y otro tiene hambre y otros se llevan al extremo esta Santa Cena y otros se embriagan. O sea, actualmente nosotros en nuestras iglesias estamos haciendo la Santa Cena como algo simbólico. Estamos partiendo pequeños pedazos de pan, estamos tomando en vasos pequeños, ¿cierto? Pero acá nos está dando el contexto general, ¿ya?, de cómo lo hacían en la antigüedad. Esto era un banquete, sin duda. Era un banquete y era comunión, era coinonía, ¿ya? Como, tal como lo hacía Jesús con sus discípulos, ¿ya? Y acá hay muchas cosas que podemos extraer que se han perdido en la actualidad, que hombres han distorsionado todo este mensaje, ¿ya?
todo este mensaje del vino y lo han hecho ver como algo malo, algo con mala connotación y algo realmente eh, han hecho una falsa piedad de todo esto, ¿ya? Una falsa piedad. Sabemos que el vino destruye familias, destruye hombres. Hay hombres sumidos en el alcohol. Más Dios también fue el Dios de la vid. Él creó la vid y quiere que el hombre aprenda, ¿ya? Aprenda a moderar su vida, sus actos. Y nosotros podemos beber sin duda, pero debemos hacerlo en el contexto que nos dice las Sagradas Escrituras. Salmo, David, ¿cierto? A través del Salmo 104, 14 creo que es, nos dice, ¿cuál es el fin que Dios hizo el vino? Y el fin sin duda es para alegrar el corazón del hombre en un contexto de amor, de coinonía, ¿ya? Y no extremarlo, llevándolo, como dice Proverbios 23 creo que es, ya al extremo de emborracharse. Bueno, vamos a terminar nuestro estudio del día de hoy. Espero que les haya servido.